hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de amar. Dios te ama, yo te amo y así debemos vivir. Dios te ama, yo te amo, vivamos siempre así. Te amo. Saluda a su hermano. Te amo, mi hermano. Te amo, yo te amo, mi hermano, porque tienes al Señor. Amén. Bienvenidos, hermanos, y a su nombre. Amén. Damos la bienvenida también a los oyentes de la radio y a los que a través del internet nos escuchan. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Lucas capítulo 17. Y antes de leer vamos a orar al Señor para que nos entregue su palabra, y vamos a orar por cada una de estas peticiones de oración. Creyendo a Dios, nos vamos a acercar a Él. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias porque tú nos das el privilegio de poder adorar tu nombre en este servicio de celebración. Señor, no es casualidad que tú nos hayas congregado a esta hora en este lugar, porque tú tienes bendiciones preparadas para todos aquellos que te buscan. Señor, quiero darte las gracias por la vida de cada hermano y hermana que está en este lugar. Pero muchos de ellos, Señor, tienen dificultades, problemas, situaciones difíciles que deben de solucionar. Pero reconocemos, Señor, que tú eres fuente inagotable de sabiduría. Reconocemos, Señor, que tú eres el que puede resolver cada necesidad. Por eso, Señor, ponemos en tus manos las peticiones de oración que son enviadas, para que conforme a tu buena voluntad tú puedas traer la salida, la respuesta, el entendimiento. Puedas, Señor amado, hacer lo que para nosotros es imposible. Bendice a tu pueblo esta mañana. Instrúyenos también por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abrimos la Biblia, hermanos, en Lucas capítulo 17, y vamos a leer los primeros versículos de este capítulo. La palabra de Dios nos dice: luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos, por favor, esta mañana. Hermanos, si hay algo que caracteriza a los seres humanos, es que somos dados a equivocarnos. Cometemos errores casi que en cada momento. Lo que más define al hombre es su capacidad por errar en aquello que debería de cuidar o de velar porque no se susciten esos errores. A la verdad, hermanos, que los errores son parte de la vida, son parte de nuestra experiencia, pero hay errores que pueden no solamente marcar una equivocación en algo que se hace, sino que también esos errores que podemos cometer pueden dejar huellas significativas en la vida y en el corazón de las personas que nos rodean.
Nosotros, hermanos, podemos dejar una huella que ni el tiempo, ni la edad, ni la madurez van a ser capaces de borrar del corazón de aquellas personas de quienes deberíamos de cuidar. Todos nosotros estamos en una familia que debe de garantizar en primera instancia amor, protección, cuidado, convivencia saludable. Pero cuando esos factores no se dan al interior de la familia, es donde ocurre lo opuesto. Hay malos tratos, hay palabras de indiferencia, hay actitudes hostiles. Y muchas veces, hermanos, esas acciones que nosotros podemos decir, bueno, no existe familia perfecta, no existen matrimonios perfectos. Y así, hermanos, ir justificando nuestros errores de tal manera que podamos pensar que por el hecho de que somos seres humanos, vamos a tolerar ciertas cosas que en definitiva no son agradables a Dios. Ya le dije, todos nosotros tenemos una característica. Aquí no existe ni uno solo de nosotros que pueda decir somos perfectos en lo que hacemos. Y específicamente esta mañana quiero enfocar la enseñanza, hermanos, en la responsabilidad que tenemos como líderes de familia de no ser piedra de tropiezo para los nuestros, para nuestra propia familia. Este pasaje que acabamos de leer nos recuerda el momento en el que Jesús advierte a sus discípulos de que ellos no se vayan a convertir en un tropiezo para otras personas. Jesús los identifica a estos otros como estos pequeños, es decir, aquellos que deben de ser protegidos, aquellos que deben de ser cuidados, son a los que Jesús quiere en este momento dirigir el cuidado, la protección y advertir a sus discípulos: ustedes son los responsables de ellos, de cuidarlos, de tal manera que no vayan a ser ustedes un estorbo para ellos. Y aquí, hermanos, es donde tenemos una gran responsabilidad cada uno de los que estamos acá, porque Dios nos ha delegado a nosotros un esposo, una esposa, hijos, hijas. Nos ha dado la responsabilidad, en el caso de otros, de comenzar a cuidar a sus padres que ya entraron a la tercera edad. Y en el trato y en la convivencia familiar podemos ser de bendición para ellos o podemos ser de tropiezo para ellos. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre una persona que es de bendición para los suyos a otro que viene a ser de tropiezo para los suyos, y a los cuales el Señor Jesús dijo: ay de aquel que los ocasiona? Partamos de una realidad. Si todos acá nos equivocamos, si todos acá cometemos errores, entonces ¿cómo evitamos no caer en aquello a lo que Jesús dijo que no deberíamos de ser piedra de tropiezo? Hay, hermanos y hermanas, un elemento importante en esto, y es cuando nos equivocamos, cuando fracasamos en lo que hacemos, tenemos la humildad de reconocer que nos hemos equivocado, o aún más, aquellas cosas que hacemos las justificamos, las minimizamos o las comparamos en relación a los errores de otros. Muchas veces la tendencia del ser humano es que si su familia no anda bien, solemos justificarnos y decir: bueno, es verdad que con mi esposa no nos llevamos bien, tenemos serios problemas, pero en comparación al matrimonio de fulanito y de menganita, nosotros estamos mejores. Bueno, es verdad que yo no soy un buen hijo con mi papá, le falto el respeto, pero si me comparo con la menganita, esa sí está peor que nosotros, o está peor que yo. Y esa tendencia nos puede llevar, hermanos, a ser de tropiezo para los que deberíamos de cuidar. Una de las grandes responsabilidades que tenemos como cristianos es que nuestros hijos se comprometan con la fe que profesamos. Pero para que eso sea posible,
nosotros tenemos que evitar ser de tropiezo para cada uno de ellos. ¿Y de qué forma, hermanos, puedo ser yo de bendición para mis hijos? ¿De qué manera puedo atraer la bendición a mi hogar y no convertirme en una piedra de tropiezo para quienes debo de cuidar? Acá, hermanos, se vuelve necesario entonces aprender de muchas de las cosas que Jesús nos está diciendo en tan pocos versículos. En primer lugar, lo que Jesús dice es que debemos de tomar medidas preventivas, cuidar. Es más, el versículo 3 termina diciendo con un imperativo: así que cuídense. Oiga, Jesús está diciendo que la responsabilidad de nuestro crecimiento espiritual no es responsabilidad de otra persona. Jesús nos está diciendo: así que por lo tanto déjense cuidar. Así que por lo tanto permitan que otros estén pendientes de su crecimiento espiritual. No, Jesús está colocando la responsabilidad del cuidado de estos pequeñitos a cada uno de nosotros. Nosotros, hermanos y hermanas, somos responsables de nuestro propio crecimiento cristiano. Que usted sea un cristiano fuerte, maduro, no es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad, hermanos, del grupo de personas con las que nos rodeamos. Cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta a nuestro Dios. Si tú eres un mal cristiano, si tú eres una mal cristiana, es porque así tú lo has decidido. Si tú eres una persona mediocre en tu fe, en tu espiritualidad, eso es tu responsabilidad. Si tú te sientes desganado, si tú te sientes desmotivado, si tú te sientes decepcionado, eso es tu responsabilidad, porque no te has cuidado de la manera que Dios desea que te cuides. ¿Y por qué es importante, hermanos, que nos cuidemos a nosotros mismos con la debida diligencia? Por una razón sencilla. Si Dios nos ha dado la responsabilidad de cuidar a otros, el primer paso para cuidar a otros es que nos comencemos a cuidar a nosotros mismos. No podemos nosotros pretender cuidar de la relación espiritual de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, si primeramente nosotros no nos estamos cuidando de manera saludable para con Dios. Hay muchas personas que son muy buenas para decirle a su esposa, a su esposo, a sus hijos: amor, ore; amor, lea la Biblia; hijo, ora; hijo, congrégate. Y pareciera ser que esa necedad o esa insistencia de recurrir nuevamente a esa amonestación nos libra a nosotros de nuestro descuido espiritual. Muchas veces, hermanos, queremos andar cuidando a otros cuando nosotros mismos estamos descuidados espiritualmente. Si usted no se cuida a usted mismo espiritualmente, no será una persona saludable que tenga la capacidad de cuidar a los suyos. Si usted desea ser de bendición a su esposa, de bendición a su esposo, de bendición a sus hijos, tiene que comenzar a cuidarse a usted mismo. Porque como lo dice el dicho, las palabras persuaden, pero los ejemplos arrastran. Dice otro dicho popular también: más vale un ejemplo que 1000 palabras. ¿Por qué es importante entonces, hermanos, que aprendamos a cuidarnos? Porque en la manera en que usted y yo nos cuidamos espiritualmente para con Dios, vamos a lograr ser ejemplos dignos de imitar
para nuestros hijos. Cuando nuestros hijos nos ven, cuando nuestro esposo nos ve, cuando nuestra esposa nos ve, ¿qué proyectamos? ¿Cuál es la imagen que tiene nuestra familia acerca de nosotros? En muchos casos, nuestros hijos dirán: mi papá es un hombre que comete errores, pero es un hombre humilde en reconocerlo. Mi mamá es una persona que no será la madre perfecta, pero es una mujer piadosa que cuando se equivoca busca la reconciliación con las personas. ¿Será que nuestros hijos podrán decir eso acerca de nosotros? ¿Será que nuestras mujeres, hermanos, podrán decir de nosotros: mi esposo no será un esposo perfecto, pero es un esposo humilde que cuando ha cometido un error lo reconoce y lo enmienda? ¿Qué diría nuestro esposo, en el caso de las hermanas, acerca de ustedes? Mi esposa no será la mujer perfecta, pero es alguien que trata la manera cada día por ser mejor en la vida. Si eso es así, nosotros estamos evitando ser de tropiezo para los nuestros, para nuestra familia. Qué bendición cuando nosotros podemos ser un puente de fe de una generación a otra generación. Es una gran bendición cuando vemos la línea espiritual de la familia y dice: bueno, mi abuelo fue creyente y él llevó a mi papá a Cristo, y ahora mi papá me ha llevado a Cristo a mí. Y ahora yo estoy conformando mi propio hogar y estoy siguiendo el modelo de mis antepasados, el modelo de aquellos que me precedieron. Cuando eso se logra, es cuando finalmente, hermanos, somos puente para una generación y otra. Pero cuando nosotros no vivimos la fe, venimos a ser, como dice acá la palabra de Dios, piedra de tropiezo para otra persona. Servimos no de puente para una generación y otra, sino que somos de tropiezo para la siguiente. Hay personas que se han criado en hogares con supuesta educación cristiana, pero los hijos de estos no quieren volver a poner ni un solo pie en la iglesia por la vida doble que sus padres o algún miembro de su familia ha servido como mal testimonio para ellos. Y eso Jesús dijo: ay de aquel que los ocasiona. ¿Cómo ocasiono yo ser de tropiezo para mi familia? ¿Cómo me convierto yo en una persona que soy de tropiezo para mi esposo, para mi esposa, para mis hijos? Todo comienza, hermanos, en el círculo más cercano. En primer lugar, ¿de qué hablan en sus conversaciones familiares? Fíjese, hermanos, que las palabras tienen un efecto tan profundo en la vida de nuestros hijos. Les voy a poner un ejemplo. Si saliendo acá de la iglesia va el esposo y la esposa en el vehículo y comienzan a platicar entre ellos, y sus hijos van atrás en el asiento trasero, y de repente quizás el esposo comienza a decir a la esposa: ¿qué te pareció el culto ahora, amor? Pues no sé, fíjate que el que dirigió lo sentí así como un poco aguado cuando dirigió, y los músicos, ay Dios, todos desentonados, y el predicador ni se le entendió a saber qué quiso decir. Y esos servidores, ¿verdad? Esos sí que son, hasta en el rostro se les nota que no querían llegar a servir ahora. Es que a mí por eso no me gusta esta iglesia a la que venimos. Y ya te diste cuenta de lo que han hecho en la iglesia. Cambiaron las sillas, vos. Solo en gastos nos mete el pastor. No, hombre, si pudieran hacer otro tipo de cosas. Pero ¿quiénes son los testigos que van oyendo todas esas murmuraciones acerca de los hermanos, acerca del pastor, acerca del servicio, acerca de todo eso? Nuestros hijos. Nuestros hijos, que nos ven como referente.
Tal vez para usted ese tipo de palabra o ese comentario acerca de la iglesia, acerca de los hermanos, es simplemente un comentario. Pero de lo que no se está dando cuenta usted es que ese tipo de palabras, ese tipo de conversaciones se está convirtiendo en un tropiezo para la fe de estos niños. Porque entonces ellos lo comienzan a ver a usted como una persona. Bueno, mi papá es un hombre de fe y está hablando así de un hermano o de una hermana. Usted puede convertirse en tropiezo de una persona cuando tiene una plática imprudente frente a ellos. Probablemente exista algún problema, hermano, yo no lo sé, que usted esté a punto de resolver con alguien en la iglesia. Pero si usted comienza a describir de manera destructiva su congregación, los hermanos de la iglesia, aunque usted no lo crea, usted está sirviendo de tropiezo para los suyos. Está sirviendo de tropiezo para los suyos, porque usted tiene un veneno que anda circulando en su corazón. Usted se ha tragado ese veneno y espera que sean sus hijos los que se mueran con ese veneno. Tenemos que tener cuidado, y con esto no le estoy diciendo yo que no podamos disentir de algo, pero tenemos que ser sabios, hermanos y hermanas, en la forma en cómo transmitimos nuestros desacuerdos. Otra forma en que podemos ser también de tropiezo para nuestra familia, para nuestros hijos, es cuando hay falta de humildad para reconocer que tenemos un problema. Los seres humanos por naturaleza justificamos nuestros errores tratando la manera de minimizarlos. No es que ustedes me están juzgando a mí mal, ustedes son los que no me entienden. Y toda la vida estamos esperando que sean los otros los que me entiendan a mí, los otros los que me comprendan a mí. Pero raras veces nos ponemos en el zapato de las personas a las que estamos afectando con nuestro comportamiento. Muchas veces, hermanos, el orgullo se convierte en una piedra de tropiezo ante un corazón lastimado que solamente está esperando que exista una solicitud de disculpa o de perdón. En primer lugar, hay que hacer una diferencia. Yo, hermanos y hermanas, si de repente me encuentro con la hermana y medio la golpeo, me disculpo porque no fue intencional. Hermana, disculpe, tropecé con usted, no fue intencional. Pero la solicitud de perdón es cuando yo estoy consciente que con motivación, con premeditación, alevosía, yo decidí hacerle daño a una persona. Y usted puede justificar diciéndolo: es que yo lo dije en un momento de ira. Es cierto que yo le dije a mi esposa: sos una tonta, pero yo se lo dije en un momento de ira, pero no es que yo lo sienta de verdad. Y con eso usted puede estar justificando su error. Pero su esposa, que percibió esa palabra, el daño de esa palabra, lo que está esperando es que usted diga: hija, yo te ofendí con esa palabra que te dije, te la dije en un mal momento, perdóname. No hay excusa que valga. Pero cuando nosotros retrasamos nuestra solicitud de perdón porque preferimos mantener nuestra posición de orgullo, es cuando venimos también a ser de tropiezo para las personas que debemos de cuidar. Otra ocasión, hermanos, de orgullo y de tropezadero para los nuestros es cuando nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa se dan cuenta que no estamos viviendo la fe de manera íntegra. Afuera somos una cosa, adentro somos otra. Afuera las personas tienen un buen testimonio de nosotros, pero adentro nuestros hijos, nuestro esposo saben la clase de mujer que eres tú, la clase de hombre que eres tú. Y muchas veces, hermanos, en vez de acercar a nuestra familia a Dios, nosotros mismos los alejamos de Él. Recuerdo en una ocasión
a un muchacho que tenía por madre a una hermana excepcional, según la perspectiva de muchos. Una hermana que no faltaba a sus cultos, una hermana que continuamente servía en sus privilegios de manera diligente, pero ¿de qué forma trataba a su esposo? Lo hacía ver como un tonto, ridiculizaba su posición como líder en la iglesia, continuamente le faltaba el respeto, y ambos eran cristianos. Él toda la vida agachaba la cabeza frente a la impositiva de su mujer, y obviamente que sus hijos comenzaron a ver eso, y al principio lo aceptaban cuando eran niños. Cuando aquella mujer de posición muy erguida y autoritaria se imponía sobre su esposo, los niños solamente veían y callaban. Pero estos niños eran testigos de cómo ella humillaba a su esposo, porque así como hay hombres que son pesados con sus mujeres, así como hay hombres que son hirientes con sus esposas, también hay mujeres que no cantan mal las rancheras. Hay mujeres que son piedra, que solamente les hace una mirada a la mujer y aquellos agachan las orejas y van, como dicen, con la cola entre las patas. Esas mujeres no han venido, no son de este culto, son de otro. Que Dios nos libre, ¿verdad? Pero esa actitud, cuando ellos crecieron, comenzaron a recriminar al papá. Papá, ¿por qué te dejas? Papá, ¿por qué dejas que mi mamá te humille? ¿Por qué dejas que mi mamá te diga esas groserías? Y aquel hombre no tenía muchas respuestas. Lamentablemente no había ejercido bien su papel como líder también. ¿Pero qué provocó eso? Que esos muchachos ya no volvieran a poner un solo pie en la iglesia, porque dijeron: si la iglesia hizo eso de mi mamá, entonces eso nosotros no lo queremos. Muchas veces, hermanos, nosotros en vez de ser un puente para la próxima generación, venimos a ser de tropiezo para ellos. Y Jesús dijo: ay de los que ocasionan ese tipo de tropiezos. Otro tropiezo para nuestra familia, ya le dije, aparte de la falta de humildad, de reconocer los errores, es cuando no modelamos, hermanos, un ejemplo coherente con la fe. Fíjese, les decía yo a los hermanos del servicio anterior, hay personas, hay padres de familia que inyectan de tal forma su visión de la vida, que por ejemplo, si el papá es médico, resulta ser que los hijos terminan siendo médicos. Si la mamá es maestra, los hijos terminan siendo maestros también, profesores. ¿Por qué? Porque inyectaron de tal manera el entusiasmo de su profesión, de su vocación con la siguiente generación, que ahora sus hijos siguieron el ejemplo de sus padres. Esto también se suele ver en el tema deportivo. Si por ejemplo el papá es fanático de un equipo de fútbol, resulta ser que también el hijo termina apoyando al mismo equipo. ¿Por qué sucede eso? Porque el ejemplo inyecta una motivación en la persona que lo ve. El ejemplo inyecta la motivación necesaria en las personas que ven ese ejemplo. Ahora la pregunta sería: ¿hemos inyectado nosotros también la misma pasión por Jesús de la misma manera en que le hemos inyectado pasión al fútbol? Hay padres de familia que son muy apasionados al FAS. No, aquí ustedes no ven eso, hermano. Yo, perdone. Aquí no hay fanáticos del FAS. Aquí solo somos fanáticos de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Amén. Miren que los están viendo. Algunos de ustedes dejan de venir al culto cuando juega el FAS, hermano. Ya me contaron. Pero bueno, si le ponemos más entusiasmo a un partido de fútbol que a nuestra fe, hay algo que no está bien ahí.
Si nosotros, hermanos y hermanas, tenemos un desgano para venir a la iglesia, si no le ponemos el mismo entusiasmo a las cosas de Dios, si nuestros hijos no logran ver que a nosotros nos entusiasma venir acá, sino que lo vemos, ay, es domingo, hay que ir a la iglesia, alístense, apúrense. Hermanos, si venimos así con esa actitud, ¿usted cree que esa fe va a contagiar a nuestros hijos? Pero ¿qué pasaría si de repente nos levantamos un domingo por la mañana y decimos a nuestros hijos: hey hijos, hoy vamos a tener una cita con la mejor persona del mundo, con la mejor persona del planeta? Es nuestro amado Señor, nuestro amado Dios, quien tendrá una palabra de consuelo, de fortaleza. Dios nos puede dar la respuesta que estamos buscando. Si venimos con esa actitud de que nos vamos a encontrar no con un hombre, no con una filosofía, no con una religión, sino que nos vamos a encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestros hijos vendrán con una expectativa de que algo sobrenatural va a ocurrir en este lugar. Pero tenemos que venir con corazón dispuesto. Tenemos que venir con un corazón dispuesto. Yo veo que mi papá, cada vez que viene a la iglesia, dirá una hija, siempre se hermosea de la mejor forma, se pone su mejor ropa para encontrarse con Dios. Eso motiva, eso inspira. ¿A cuántos de nuestros hijos nos han visto a nosotros adorar al Señor con completa libertad? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido el privilegio que nuestra hija nos vea que estamos desbordados en adoración frente a nuestro Dios? Si muchas veces, hermanos, nuestra actitud para congregarnos es la típica de todos los domingos, siempre venimos tarde. Y si venimos a perder el tiempo, a platicar, a qué hora va a terminar el culto, ya se pasó este hermano, ya le encendieron la luz y no entiende. Si venimos con esa actitud, Dios jamás nos va a bendecir. Y lo que es peor, esa desidia, ese desgano, se lo vamos a contagiar a nuestro hijo, se lo vamos a contagiar a la siguiente generación. Pero cuando somos impactados por un Dios que nos ha transformado, hermanos, a los primeros, a los que tenemos que ganar para Cristo, son a los nuestros. Grábese algo usted en la mente: Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, y nosotros debemos de procurar la salvación de los nuestros. Pero para que eso sea posible, es importante que nosotros seamos puente, no tropiezo, acceso, no obstáculo. Y Jesús advierte: si ustedes, en vez de ser de motivación para los suyos, se convierten en tropiezo, versículo 2, más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello, que servir de tropiezo a uno solo, ¿de qué? De estos pequeños, de estos pequeñitos que los van a imitar en todo lo que hacen. Las piedras de molino en aquel entonces eran unas piedras grandes, circulares, donde las personas, o en este caso también los bueyes, tenían que dar la vuelta a esa gran piedra para moler el grano. Esa enorme piedra, Jesús dice: antes de ser de tropiezo, piensa en las enormes consecuencias que te puede traer ser de mal ejemplo a tu propia familia, decir una palabra que no es correcta. Sería mejor que arrancaras esa piedra, te la ataras al cuello y te lanzaras a lo profundo del mar. Es preferible, dice Jesús, que en vez de seguir de mal ejemplo, hagas esto. Alguien dijo: prácticamente lo que Jesús está sugiriendo es un suicidio.
En vez de ser mal ejemplo, en vez de ser de tropiezo, es mejor que ya no estés. Y esto, hermanos y hermanas, nos eleva a nosotros a una condición en la que nos pone a pensar. Es cierto, todos los que estamos aquí nos equivocamos. Todos los que estamos aquí hemos dicho una palabra que no tuvimos que haber dicho en un momento de ira. Es cierto que no somos perfectos y no podemos justificar nuestros errores, pero el problema no es que cometamos errores. El problema es que no los enmendemos con humildad. Si hay necesidad de pedir perdón ante un mal ejemplo, ante una grosería, es preferible que rebajes un poco tu orgullo, llames a los tuyos y le digas a esa persona que has dañado y lastimado: hijo, perdóname, te he dado un mal ejemplo, no hay palabra que justifique lo que yo he hecho, pido tu perdón. Padre, perdóname, porque debiendo ser un hijo que te honre, te he deshonrado con mis actitudes, te he deshonrado con la forma en cómo también te he tratado y te he faltado el respeto. Pero ¿qué se necesita? Una dosis de humildad. Y esa dosis de humildad solamente el Señor la puede dar, hermanos y hermanas. Por eso es que Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo no voy a justificar lo que no se puede justificar. ¿Cómo vas a justificar una grosería? ¿Cómo vas a justificar una irresponsabilidad? Muchas familias se desintegran, no necesariamente porque el error sea insuperable, sino por falta de humildad. Si es necesario, hermanos, ver el rostro de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra esposa, y mirarlo con detenimiento que nos equivocamos, hagámoslo. Porque el día de mañana nos vamos a lamentar más de lo que perdimos que de lo que ganamos con nuestro propio orgullo. El día de mañana, viendo hacia atrás la vida, nos vamos a dar cuenta que no valió la pena aquella palabra que dijimos, aquella palabra que hirió y lastimó, aquel mal ejemplo que dimos. Y vamos a desear querer retroceder el tiempo. Pero aquel niño que nos escuchó, que nos vio, aquella esposa a la que le prometimos amor eterno y juramos delante de Dios y delante de la congregación amar, y ahora darnos cuenta que le hemos perdido porque fuimos de tropiezo para ellos, nos vamos a arrepentir y lo vamos a lamentar por el resto de la vida. Conozco a cierta persona que fracasó, falló a sus votos de fidelidad a su esposa, le falló a sus hijos. Cuando se le preguntó: oiga, ¿usted está consciente del daño que le ha hecho a su esposa, a sus hijos? Él dijo: yo estoy consciente de mi error, yo sé que no soy perfecto, dijo, pero es que si usted supiera qué clase de hogar tengo yo, qué clase de mujer es esta y qué clase de hijos son estos, usted me entendería. Probablemente yo podría entender qué te llevó a hacer eso, pero no te podría justificar. En el caso de esta persona de la que les hablo, se plantó de orgullo, quiso defender su orgullo a toda costa. Resultado, echó a la borda más de 20 años de matrimonio, destruyó su familia. Hoy, hermanos, el tiempo ha pasado, este hombre ha envejecido y ese hombre sigue llorando, sigue lamentándose de por qué tuvo esa posición tan inflexible para simplemente reconocer un error y enmendarlo. Hacía tantos años atrás, la mujer, su ex esposa, hubiese aceptado una solicitud de perdón y una restauración en consejería. Hoy que quiere retroceder el tiempo, ya no lo puede hacer, porque el corazón de su mujer se ha cerrado por completo. Muchas veces nosotros como hombres nos podemos llenar la boca diciendo:
si se va, que se vaya. Si yo no necesito mujer, si yo no necesito hombre. Y nos llenamos de garbo porque pensamos que ellos nunca se van a ir. Pero le digo algo: cuando el corazón de una mujer se cierra, ya no se vuelve a abrir a no ser que Dios lo haga. Entonces, hermanos, meditemos en esto. ¿Estamos siendo de tropiezo para nuestra propia familia o estamos siendo de bendición para ellos? Si somos de tropiezo para nuestra familia, este es tiempo para volver al Señor. Y Dios, hermanos, que es capaz de hacer nuevas formas aún de los pedazos, también podrá recomponer tu vida y la vida de tu familia, porque para Dios no hay nada imposible. Quiero que pienses por un momento esta mañana en lo siguiente: ¿ha sido de ejemplo o ha sido de tropiezo para tu familia? Hermanos, yo sé que ninguno de nosotros nos vamos a graduar como excelentes esposos, como padres perfectos, yo lo sé. Todos acá, hermanos, si tenemos una debilidad es que somos seres humanos llenos de errores. Ya lo dije al inicio de este mensaje. El problema no es que cometamos errores. El problema es que no tengamos la humildad de reconocer que nos hemos equivocado. Porque la Biblia nos enseña que antes de la destrucción, antes de la caída, es el orgullo de corazón. Repito, muchos de ustedes están al filo de la vida. Muchos de ustedes ya están en las horas extras, a punto de que termine el partido, y se van a arrepentir más de aquello que pudieron enmendar que de los errores que cometieron. Usted puede enmendar si tan solo reconoce con humildad que se equivocó. Hermanos, ¿cómo viene el arrepentimiento? Le pregunto, ¿cómo viene el arrepentimiento? Solamente cuando entramos en conciencia que hemos lastimado y herido a un Dios que solo nos ha hecho bienes. Si ahora, esta mañana, es necesario reunirnos como familia y tocar ese tema tan espinoso que no hemos querido tocar porque lo hemos venido postergando, ignorando, este es el tiempo para sentarnos como familia y decir: familia, yo me equivoqué, pido su perdón, pido que el Señor sane nuestros corazones esta mañana o esta tarde, cuando sea que se reúne, y comencemos de nuevo. Y Dios, hermanos, que es misericordioso, la Biblia dice que el corazón contrito y humillado Él no menosprecia. Cuando venimos en humildad, Dios es capaz de recomponer cada pedazo de nuestra vida. Ese es el Dios de amor que está acá. Ese Dios de amor que como Padre espera que nosotros vengamos a Él en humildad y le digamos: Señor, me equivoqué. Y Dios, hermanos, como el hombre de aquella parábola del hijo pródigo, no va a reprochar, no nos va a decir: te equivocaste, ya ves lo que hiciste. No, el Padre simplemente nos va a abrazar. Y detrás de ese abrazo tan fuerte, detrás de ese abrazo lleno de lágrimas, habrá el deseo de un padre que querrá darle una nueva oportunidad a ese hijo pródigo. Detrás de ese abrazo como familia que se puedan dar y puedan sanar sus situaciones internas, eso va a abrir un nuevo comienzo para su familia, un nuevo comienzo para sus hijos. ¿Sabe? Sus hijos, al verlo a usted que está pidiendo perdón, dirán: de verdad que mi papá es cristiano, de verdad que mi mamá es cristiana, porque ha reconocido en humildad que se equivocó. ¿Y quién soy yo para juzgarlo, para juzgarla? Hermanos, y eso va a traer tanta sanidad a su familia. Y usted será un puente de bendición para la próxima generación, porque ese hijo va a decir: ese Dios que vive con mi papá, que vive con mi mamá, es al Dios que yo quiero servir el resto de mi vida. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que Dios nos ha dicho esta mañana, hermanos. Amén, hermanos. Le invito a cerrar sus ojos. El primer paso
para esta búsqueda de restauración familiar, para no ser de tropiezo para los nuestros, es que nos reconciliemos con nuestro Padre Celestial. Esta mañana yo quiero hacer una invitación. Si hubiese aquí alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse, para que en el lugar donde está se pueda poner en pie y vamos a orar por usted. Póngase en pie si usted quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse. Para estar en comunión con Dios, para estar en comunión con nuestro Padre Celestial, solamente necesitamos reconocer que le hemos fallado y que necesitamos de su perdón. ¿Habrá alguien esta mañana en este lugar que desea entregarle su vida a Cristo, que desea reconciliarse? Póngase en pie. No puedo alargar este llamado porque el tiempo es nuestro peor enemigo. Si hay alguien acá que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Queremos orar por usted, o levante su mano ahí donde está. Acá tenemos una vida que se pone de pie. No sé si desea hacer esta oración. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo? Vamos, no te quedes llorando ahí en tu asiento. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? ¿Quieres reconciliarte? Ponte en pie. Verás cómo Dios sana tu vida para poder sanar a los tuyos. Esa pena que sientes de tocar ese tema con tu familia es falta de humildad, y esa solo Dios la puede dar. Pero para eso es importante que le reconozcamos a Él en humildad que le hemos fallado, que nos hemos alejado de sus caminos. Dios le bendiga a la dama que viene aquí en la parte de atrás. Bienvenida, hermana. Qué bien que el Señor ha tocado su vida y hoy usted comienza una nueva etapa en su vida y en su familia. Vamos, yo sé que aquí hay más personas. Ponte en pie. ¿Habrá alguien más que desea entregarle su vida a Cristo, que quiera reconciliarse con el Señor? Póngase en pie como lo ha hecho esta dama. También usted, amigo que nos ve a través del internet o a través de la radio, nos escucha, póngase en comunión con el Señor. Vamos, ¿hay alguien más que se da cuenta que no ha sido de ejemplo para su familia? El primer paso es ponernos a cuentas con Dios. ¿Hay alguien más? Yo sé que aquí hay una vida más, hermanos, y por esa vida estoy alargando más el tiempo. ¿Hay alguien? ¿Eres tú, jovencita? ¿Eres tú, señorita, a la que Dios está tocando esta mañana? ¿Eres tú, caballero? Vamos, ponte en pie. Queremos orar por ti. ¿Habrá alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Vamos a orar por esta vida, pero yo sé que aquí hay alguien más. Si en lo que estamos orando tú deseas dar este paso, hazlo. Padre que estás en los cielos, gracias porque tú eres nuestro buen Dios, que has extendido el camino a través de Jesús, amándonos, consolándonos, amonestándonos a seguir tu vida de ejemplo. Señor, ayúdanos a no ser de tropiezo para los nuestros. Ayúdanos a no ser de tropiezo para nuestra familia, con nuestros comentarios, con nuestros malos ejemplos, con nuestra falta de humildad. Ayúdanos cuando hemos tenido una vida incoherente. Señor, perdona esta vida, lávala, límpiala, dale la nueva vida que has prometido y haz de ella una nueva mujer que sea de ejemplo para los suyos. Y ayúdanos a nosotros, Señor, para ser de bendición a nuestros hijos, a nuestras hijas, que podamos amarte, Señor, que podamos bendecir tu nombre y así seguir, Señor, en esta carrera hasta el día de tu venida. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén.
Gloria a Dios, hermanos. Le damos la bienvenida a nuestra hermana con un fuerte aplauso, hermanos. Hay fiesta en los cielos. Bienvenida, hermana. Puede pasar a que le tomen sus datos para que en días posteriores poder orar por usted y llegarle a visitar. Vamos a orar, hermanos, en esta ocasión por las ofrendas y los diezmos. Vamos a pedirle a Dios que también Él bendiga la aportación que nosotros damos